Y bueno, desde el 1998 ella empieza a vivir su vida con un celo aún más grande, con un entusiasmo realmente ejemplar. Amalia era la que se dedicaba a toda la parte de limpieza de la iglesia. Cuando venían los padres, ellos ya tenían todo ordenado, todo organizado, y María se dedicaba a invitar a todos los fieles, avisándoles que ya los padres estaban para llegar y que iba a haber funciones litúrgicas, confesiones en el tiempo correspondiente litúrgico que íbamos. Así que era un placer, porque ya ellas ya habían organizado la comunidad para recibir a los sacerdotes, recibir la asistencia espiritual que se les daba, y también visitar a María, que era un gozo, ¿no? Nuestra hermana, que por una razón muy especial, yo creo que fue una gracia muy especial para ella, y que fue una visión muy providencial de nuestro instituto al dejarla en el lugar donde ella vivió, porque creo que entendieron que ella era la madre, ¿no?, de esa comunidad católica, y es la que daba vida, los que mantenía en vida. Digamos, una vez al mes tratamos de ir a visitarla, y también porque los mismos padres tenían la cura pastoral de esa parroquia. Esa parroquia realmente, María era una persona importante, porque todos los fieles la llamaban la madre, ¿no?, la mutter. Yo me acuerdo que nos hacíamos esos viajes, eran 750 kilómetros, y a veces era el único que podía manejar era el padre, y a veces otras hermanas que podían manejar. Pero se pueden imaginar que 700 kilómetros en un día lleva un poco de cansancio, ¿no? María nos recibía siempre, ella nos recibía ya preparadito. Tenía una calidad muy exquisita, porque preparaba una bolsita de fruta, manzanas, digamos, que hecha por los rusos comen mucho la manzana, o alguna fruta, o algunas masitas, ¿no?, cosas propias de ellos, ¿no? No era mucho, pero lo suficiente, era mostrar que ella nos estaba esperando. Y me acuerdo que nosotros llegábamos, saludábamos a su familia, pero nos metíamos justo en su habitación. Y ahí sentada nos empezaba a contar de sus cosas. Yo me acuerdo que en toda mi debilidad, muchas veces cuando manejaba, también yo llegaba cansada y me sentaba, y después me empezaba a recostar al lado de ella, y ya después, la negrita que duerma, porque me decía negrita. También ella nos invitaba, porque cuando llegábamos decía, bueno, porque yo he pensado a quién tenemos que ir a visitar, a quién no tenemos que ir a visitar, a quién he llamado, todo eso, y también explicaba a los padres, les decía quién eran las personas más necesitadas, las que estaban enfermas. Realmente cumplía su función de madre, ¿no?, de madre en la fe. Y era muy activa, porque ella, cuando nosotros organizábamos alguna salida o irnos a la parroquia para tener la misa, ella también venía con nosotros, y ya decía, bueno, pero tenemos que ir a visitar tal persona en tal lugar, porque ella también fue católica y venía, pero no sé ahora cómo está, y bueno, se preocupaba.
A ella le gusta mucho usar el hábito, por ejemplo, aunque ya anciana y también las condiciones en Buguruslán eran un poco particulares, pero ella, si salía a hacer apostolado, tenía que salir con el hábito. Ella rezaba en su habitación, le enseñamos a rezar la liturgia de las horas. Una de las cosas que me acuerdo es cuando leíamos la liturgia de las horas, ¿no? Cuando le decíamos, María, si puedes poder rezar la liturgia de las horas, bueno, sí, laudes, víspera, completa, ¿no? Y ella decía, después cuando volvíamos los otros viajes preguntábamos nosotros si ella había leído algo, había aprendido, si había entendido lo que le habíamos explicado, todo eso. Y ella decía, esta la rezo, por ejemplo, así era esto, esta la rezo a veces a las 7 de la tarde y eran laudes. Dice, no, María, pero no te preocupes, dice, que acá es las 7 de la tarde, pero en otro lado está saliendo el sol, dice, y es la mañana, y seguramente que hay algunos que no han rezado, dice, así que yo rezo por él. Ella encontraba esas cosas veía las cosas con grandeza, no chiquitas como nosotros a veces, ¿no? O como las queremos limitar al tiempo, ¿no? Ella se ve en esa alma, un alma grande, una alma de iglesia. Me acuerdo que habíamos comprado el primer auto que habíamos tenido las servidoras en Rusia. Era una gracia, ¿no? Así que nos fuimos en ese auto a Buguruslán con los padres. Y me acuerdo que dijimos, tenemos espacio, dice María. Bueno, sí, ahora que tenemos espacio, me llevan a visitar a otra ciudad los fieles que te hay en ese lugar. Así que no sé, me acuerdo que se sentó en el auto, iba Amalia y también nosotras, y ella nos iba indicando por este camino, a la derecha, a la izquierda, seguir derecho, y nos empezaba a contar todas esas anécdotas propias de ella. El gusto por visitar, no solamente porque es mi amiga, porque quería saber la parte espiritual de esas personas, ¿no? Lo que ella la llevaba a eso, a lanzarse y realmente a ofrecerse, porque tenía su edad y podía tranquilamente decir, no puedo ir. No, ella con gusto, con alegría, iba y visitaba a esas personas. Y les decía que tenían que confesarse, que cuando pudieran tener que ir a misa, que esto, que aquello, porque no rezaban el rosario, que esto, que aquello, no era muy apostólica, muy apostólica. Una vez nos mostró en un cuaderno que la iglesia que sufre, ¿no? Que había habido una publicación de las personas que habían, en el tiempo del comunismo, en el tiempo de Lager, digamos, que habían desaparecido, que no vivían, ¿no? Y ella había recibido este libro de sus amigos alemanes que habían vuelto a sus tierras y bueno, y que le hacían llegar, ¿no? Y ella con mucha sonrisa, ¿no? Y con simplicidad dice, miren, en la lista dice que soy desaparecida y yo estoy acá. Así que dice, ellos no me tienen, ellos me cuentan como muerta y yo estoy acá como bien viva. Sí, su vida de oración era increíble, ¿no? De hecho, hay una carta que ella escribe, ¿no? Dice, me han pedido que escriba lo que yo hago, pero bueno, yo no hago más que rezar, entonces le voy a contar todo lo que rezo. Pero con mucha humildad ella dice, bueno, yo rezo el rosario todos los días, los martes rezo el rosario a Santa Marta, el miércoles rezo el rosario a San José, los viernes el rosario especial meditando los dolores de la Virgen, pero todos los días rezo el rosario del Padre Pío, 3 veces al día rezo por los agonizantes, rezo las oraciones a Santa Brígida, rezo las letanías a la Santa Faz y esa es su vida realmente. Y no solamente eso, creo que también se recordarán algunas hermanas que han vivido, que la han conocido,
como ella tenía anotada en un cuadernito por las personas de nuestra familia religiosa, por las cuales ella ofrecía cada día de la semana una oración. Y los tenía anotados, y no solamente los fieles que de su comunidad parroquial, sino también el padre Vuela, la superiora general, y muchos hermanos nuestros que pasaron por ahí. Ella se quedaba con el nombre anotado porque era su familia, ¿no? Y tenía que rezar por su familia. Y ella no se consideraba solamente familia de esas hermanas que estaban ahí en Rusia, sino de todo el instituto, ¿no? Ella sabía que el instituto era misionero y rezaba por esas almas, por esas hermanas que daban su vida, ¿no? Otra cosa que podemos contar de María, y una cosa que no es solamente contar porque es lo que se veía, ese gran amor a su vida religiosa y a esta familia religiosa, a nuestra familia religiosa. María desde el inicio se sintió muy atraída, muy identificada con nuestra familia religiosa, se sintió miembro activo realmente. Ella gozaba con todo lo que nosotros le contábamos. Estamos hablando de aquellos años en que las primeras misiones recién estaban empezando o estaban floreciendo las primeras vocaciones, y ella lo gozaba absolutamente. Y todos los días rezaba, no solamente por las misiones, sino que también por las vocaciones y por el Padre Vuela, por nuestro fundador, por nuestra fidelidad. Rezaba además con mucha fuerza, mucha intensidad porque desde Rusia, ¿no?, tuvieran vocaciones. Porque era verdaderamente hija de la iglesia, hija de nuestro instituto, ¿no? Hermana de nuestro instituto. Lo cual nosotros tenemos que agradecer mucho y pedirle, ¿no? Tenemos que pedirle, ¿no? Para que interceda por nosotros, para que seamos así también. Ella se sentía muy identificada con la familia religiosa, sobre todo por el celo apostólico que se demostraba, por el amor a la Eucaristía, por la devoción a la Santísima Virgen. Esas eran cosas que ella realmente las sentía como propias. Y nosotras esas características en ella las veíamos totalmente. Y era muy agradable porque nosotras no vivíamos con ella. Ella tenía un permiso especial para seguir viviendo en su casa, pero la visitábamos muy frecuentemente, y realmente en esos días que estábamos con ella era una vida comunitaria muy intensa y muy marcada por la alegría, por el buen espíritu. Pero era muy natural, ¿no? Era bien espontánea ella, es lo que vivía, ¿no? Es nada artificial, era muy realista. Es una cosa hermosa de María, ¿no? Y muy realista, pero también muchas cosas así espontáneas, como por ejemplo vivía su generosidad, su caridad en el recibirnos, esto, aquello, pero también su gran alegría. Realmente nunca sentimos que estuviésemos delante a una persona anciana, sufrida. No, de hecho hay incluso videos que se han conservado donde ella está bailando. Era realmente muy, muy lindo estar con ella. Una alegría que bueno, la veías, se reía de cosas pequeñas y con fundamento, ¿no? Porque le daba sentido a todo. Y se hacía una de nosotras, era lo lindo, ¿no? Porque si bien no vivía tanto tiempo con nosotros, el tiempo que vivía lo aprovechaba, ¿no? Y a veces hacíamos nosotros como jugando. Cantábamos mucho, a ella le encantaba cantar.
Cantaba todas sus canciones también en alemán, ¿no? Y muchas veces cantaba las canciones de la misa, ¿no? Porque a ella le gustaba. Pero ese ¿por qué? Porque ella siempre pensaba también en lo central de su vida, ¿no? Recibía muchas cartas, ¿no? Cuando nosotros la íbamos a visitar, le llevábamos correos que nos habían llegado de distintos misioneros, misioneras, en que sí, le hacían llegar los saludos y pedirle oraciones. Era muy alegre, muy alegre. Es lo de vivir alegremente las cosas cotidianas, ¿no? Las ordinarias, ¿no? Y también para nuestra familia religiosa fue una gracia el haberla recibido, el tenerla. Me recuerdo que cuando pedimos, ¿no? A las madres si María podía ser religiosa, porque estamos hablando, un paréntesis, estamos hablando del primer caso en nuestro instituto de una persona mayor que quería ser miembro del instituto. Cuando se pidió consejo al padre Vuela, él dice, sí, para nosotros va a ser un honor recibirla en nuestra familia religiosa. Y ese honor era para todos, es para todos. Realmente María es un don para nuestro instituto, un don. Después también para sus cumpleaños, me acuerdo particularmente cuando cumplió 90 años, 92 años, le llegaron muchísimas cartas y saludos de misioneros de todo el mundo, también de miembros laicos de nuestra tercera orden. Ella se sentía profundamente miembro de la familia religiosa. María tenía sus años, ¿no? Pero tenía un espíritu muy joven, muy joven. Y eso le hacía tener una visión muy amplia de la iglesia. Vivió con mucha profundidad su vida religiosa después que se consagró, ¿no? Y lo vivió con gusto y con mucha alegría llevó su vida. Incluso ahí, estando en su casa, o sea, ella vivía como religiosa. Era verla con qué alegría ella se preparaba cuando íbamos para ir a la misa, cuando teníamos que ir a buscarla. Ir a buscarla, pero porque se sentía como familia religiosa, ¿no? Cuando hacíamos adoración eucarística en la capilla de Buguruslán, era conmovedor verla rezar de rodillas ante el Santísimo expuesto en una pequeña teca. Ella generalmente iniciaba los cantos en latín, los sabía a todos de memoria, y cuando rezábamos en silencio, sin llamar la atención, por momentos se le escapaban sollozos. Cuando ya su estado de salud no permitía que ella saliera, ¿no? O fuese a la parroquia o visitara las casas. Ella en esos últimos años de vida llevó fue profundamente contemplativa. Y siempre tuvo muy en cuenta rezar por el Santo Padre. Su amor, su veneración a los papas era increíble. Aún en época de persecución ella constantemente rezaba por los papas y estaba siempre actualizada, ¿no? ¿Quién era el papa? Cuando despedíamos a María, ella con gusto nos despedía. Y nosotros también con gusto, porque se había vivido una vida ahí en común con ella muy linda, ¿no? Y como familia, ¿no? Ella nos admiraba y nos tenía como familia. Y éramos todos, la veníamos a ver muy pocas veces al mes. Y a veces pasaban 1 o 2 meses que la íbamos a ver. Pero éramos su familia, ¿no? Y eso era lo lindo de ella. Y como familia nos despedía, dice, bueno, hasta cuando Dios quiera, ¿no? Dice, porque yo estoy pronta. Para Dios estoy pronta. Cuando Él me quiera llamar, cuando quiera, como quiera y donde quiera. Te da fuerza.
Tomás hay conciencia de que todo lo tenemos que dar y ella estaba donada a Dios.